Bueno, pues esta es la primera sesión de Mirada al Mundo del curso 2023-24. Es la número 130 desde que comenzamos. Y, bueno, como sabéis, el título de la sesión decía, alfabetización ecosocial, paz de crecimiento y sustentabilidad para un mundo postfosilista. Esta sesión se organiza con el apoyo de la Fundación Cultura de Paz y con la colaboración del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia de la Universidad Autónoma de Madrid, Demospaz, y del Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas de la misma universidad. Como he comentado al principio, este espacio se centra en analizar, debatir y reflexionar sobre conflictos sociales relevantes en el marco de la construcción de la paz entendida en sentido amplio. A mí me gusta emplear una caracterización de paz, pocas palabras, pero que realmente me dicen demasiado, ¿no? O sea, suponen demasiado. Me refiero a considerar la paz como un proceso que nunca acabará, en el que se intentan ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todas en el único lugar que tenemos, ¿no? Que es este planeta. Realmente estamos planteando quizá el objetivo más ambicioso que la humanidad puede proponerse. Daros cuenta que estamos hablando de una parte que tiene que ver con el análisis de la realidad en todas sus dimensiones y a todas las escalas, pero también tiene esta otra componente, la de la construcción de la paz, que, por tanto, hace referencia a propuestas para transformar la realidad en un sentido emancipatorio, construcción de la paz, ¿de acuerdo? En fin, algo tremendamente ambicioso, pero necesario, urgente, y en eso estamos, ¿no? Bien, en realidad la sesión de hoy, con el título al que he hecho referencia, va a consistir también, en gran medida, en la presentación de un informe cuyo título precisamente coincide con el título de la sesión. Las coautoras son, las tenemos aquí a mi derecha, más cerca de mí, María del Buey Cañas, que es artista visual y sonoro, y centra su trabajo en distintos aspectos de la ecología, los estudios de género y el urbanismo. En 2020 terminó sus estudios de máster en National College de Artes y Diseño de Dublín. En la actualidad trabaja regularmente con la Asociación de Música Electroacústica y Arte Sonoro de España, con el ensamble Val Art y con Val Art Festival, ¿no? Ha colaborado como codirectora de la plataforma y galería Catalyst Art, radicada en Belfast, con Media Lab Prado y con el Instituto Cervantes de Dublín en el 2021. En diciembre de 2023, o sea, ya mismo, comenzará su estudio de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje bajo la dirección de Jorge Richman y Rebeca Collin, con un contrato FPIF de la Comunidad de Madrid. Más alejada está Sofía Pérez Baeza, que es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos, realizó un máster en Teoría y Crítica de la Cultura en la Universidad Carlos III, cuyo trabajo final, Habitar un mundo en colapso, realizaba un estudio en torno a la emergencia climática desde una perspectiva ecofeminista, con el objetivo de profundizar en la relación existente entre la degradación del ecosistema y la opresión de las mujeres, así como entre la crisis climática y la denominada crisis de los cuidados. Actualmente está cursando un doctorado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, acerca de la crisis ecosocial, dirigido por Adrián Almazán y Andoni Alonso. Es miembro del Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas y del Grupo de Investigación de Técnica y Humanidades Ecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Vale, de acuerdo, gracias. Vale, gracias. Bien, pues creo que, teniendo en cuenta la temática que vamos a abordar hoy, no quería dejar pasar un hecho que relativamente reciente, aunque viene de atrás,
Me refiero a la petición de la Fiscalía de 1 año y 9 meses de prisión para las 15 personas integrantes de Rebelión Científica y Futuro Vegetal, que fueron detenidas en abril de 2022 por el acto que realizaron en la escalera del Congreso. Si recordáis, tuvo que ver con utilizar agua teñida de rojo con remolacha y que, bueno, los cargos a los que le acusan a estos integrantes de Rebelión Científica, pues pueden suponer la pena a la que he hecho referencia. En algún caso, para algunos de los detenidos, vamos, de los imputados que tienen algunos antecedentes, como creo que puede ser el caso de Jorge Richman, podría suponer ingreso en prisión. Así que creo que convendría estar atentos acerca de cómo evoluciona este proceso, ¿no? Quiero agradecer, ¿no? Ya lo he hecho al principio, a las instituciones que han dado lugar al proyecto Energía de Paz, del cual sale la elaboración, ¿no? de este informe, y he hecho referencia a ellas. Y si me permitís una nota en cierta medida personal, pero también vinculada a este espacio, quiero realizar una mención especial a una persona que ha sido uno de los asistentes habituales de este espacio desde su inicio y que desgraciadamente falleció hace 11 días de un modo repentino e inesperado. Me estoy refiriendo a una persona muy cercana, era mi cuñado y se llamaba Francisco Caballero Grande. Descansa en paz. Quería hacer esa mención. Bueno, en principio habíamos quedado en que vuestra exposición va a ser del orden de unos 45 minutos, una hora, y luego pasaríamos a debate con los presentes y también iríamos alternando con consideraciones, preguntas que quieran formular conectadas online, ¿de acuerdo? Así que le paso la palabra, no sé quién va a comenzar. María, pues venga, tiene la palabra. Enciende el micro. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por la presentación tan amable. Muchísimas gracias a todas y a todos vosotros por estar hoy aquí al seminario Miradas al Mundo y a todas las instituciones y personas involucradas en la organización y coordinación del encuentro. Veníamos en el tren de Madrid y veníamos muy contentas, un poco nerviosas, ¿no? Estas situaciones siempre ponen un poco nerviosas, pero veníamos muy contentas de presentar el trabajo hoy aquí, que sobre todo a Sofía pues le pilla un poquito más de cerca esta ciudad. Y bueno, voy a empezar contextualizando un poco la presentación que hacía Jesús, ¿no? Yo soy María, Sofía, mi compañera, ambas estamos iniciando ahora el camino de la investigación doctoral, ¿no? Las dos somos investigadoras predoctorales y de alguna manera este proyecto ha sido una gran entrada, ¿no? A eso que es la investigación académica con vinculación también en el terreno del activismo, ¿no? También muchas gracias a Jesús por esa mención que hacía tanto a los imputados por el caso del Congreso como al ambiente que no deja de tensarse, ¿no? Y que parece que cada vez estamos en una situación que desde luego es más crítica, por decirlo de manera rápida. Entonces, nada, quería contaros esto de que somos investigadoras predoctorales, porque para nosotras es muy importante el cómo nos hemos relacionado con este trabajo, que os iremos desarrollando a lo largo de la presentación y que, como decía Jesús, va a versar en gran medida en la presentación de este documento, de la Guía para la Alfabetización Ecosocial, que hemos estado elaborando gracias al proyecto Energía de Paz, que es un proyecto que tiene la financiación de una institución europea que se llama European Climate Foundation. Luego os dejaremos un enlace de la página web, ¿no? Todas estas cosas para que sea accesible y se pueda ver un poco la envergadura del proyecto, que dura todo el año y que, bueno, luego mi compi Sofía os va a contar un poquito más. Entonces, nada, ahora quería aprovechar para hablaros un pelín en detalle sobre el grupo de investigación en humanidades ecológicas, que es un grupo interdisciplinar de investigadores e investigadoras procedentes de diversos lugares e instituciones y que está coordinado por la profesora Carmen Madorrán, que igual algunas personas de la sala conocéis, y bueno, y que está vinculado a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
El grupo desarrolla sus trabajos en el ámbito de las humanidades ecológicas, que, bueno, Sofía y yo utilizamos un poco esta expresión para definir qué es eso de las humanidades ecológicas como un campo del saber que se preocupa por la pregunta de cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Cuál es el lugar de nuestros conocimientos, de las narraciones que hacemos de ellos, de las distintas ciencias sociales y cómo podemos ubicarnos en el mundo no de una manera antropocéntrica, ¿no? Sino en sintonía con las propias sinergias de la biosfera. Entonces, nada, contaros simplemente que agrupamos estudios en ecología política, ética ecológica, los estudios sobre transiciones ecosociales y crisis civilizatoria y así como también nuestra relación con otras especies del planeta, ¿no? Marta Tafalla, por ejemplo, es miembro del grupo que tiene una obra y un trabajo súper relevante hecho en este campo. También contaros, así como para cerrar esta primera intervención, que el Grupo de Humanidades Ecológicas de la Autónoma de Madrid coordinó el pasado mes de mayo el primer Congreso Internacional de Humanidades Ecológicas que se celebraba en la universidad, que igual algunas de las personas en la sala participasteis, estuvimos por allí, ¿no? Y nos cruzamos en los pasillos sin saberlo, y que, bueno, que contó con muchísima asistencia, con un intercambio muy rico. Y al término del mismo congreso, el grupo publicó una declaración final que nos parece una muy buena presentación tanto del grupo como de nuestros compromisos e intereses, ¿no? Y os leo este fragmento. Abre cita. Dice, desde hace años se ha ido consolidando un espacio de reflexión colectiva y un área académica bajo el rótulo de humanidades ambientales. ¿A qué entonces introducir este nuevo rótulo de humanidades ecológicas? ¿Solo se estaría buscando especialización en esa suerte de nuevos cercamientos, ¿no? Enclosures, en los campos del conocimiento que impulsa el capitalismo académico? En nuestra opinión, no es el caso. Creemos que la gravedad de la crisis ecológico-social es tan grande y la insuficiencia de las respuestas que vienen proporcionando las sociedades industriales resulta tan manifiesta que hace falta ir más allá de las propuestas formuladas desde las humanidades ambientales, aunque los pasos que se han dado por ese camino nos parecen desde luego valiosos. No puede servirnos como marco general el desarrollo sostenible, ahora concretado en los ODS, ¿no? en los Objetivos de Desarrollo Estratégico de las Naciones Unidas. Hay que marcar distancias decididamente con el antropocentrismo y con las propuestas de capitalismo verde. El paradigma del crecimiento económico ha de ser superado. La sediciente transición verde y digital que ahora impulsan tantas instituciones en los países centrales de nuestro sistema mundo nos parece engañosa. Creemos conveniente acotar, dentro de las humanidades ambientales o quizá más allá, un ámbito más específico de humanidades ecológicas donde la práctica de la inter- y transdisciplinariedad se asiente sobre una base sólida de realismo termodinámico, geológico y ecológico. Realismo que en la cultura dominante brilla por su ausencia. Cierra cita. Entonces, bueno, voy a dar paso a mi compañera Sofía, que os va a hacer una breve presentación del informe de esta guía de alfabetización ecosocial, así como del proyecto al que está vinculado. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, vuelvo a repetir, por la invitación a este espacio, que me hace especial ilusión estar aquí en Granada. Este informe, como bien ha comentado antes Jesús, o guía de alfabetización ecosocial, surge de la vinculación del grupo de investigación ecológicas GECO, del que formamos parte, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Escuela Demos Paz, del Instituto Democracia, Cultura de Paz y No Violencia y la Fundación Cultura de Paz. Todo esto con el apoyo de European Climate Foundation, y el objetivo de esta guía ha servido para trabajar sobre la noción de alfabetización ecosocial como herramienta para los procesos de construcción de paz. Entonces, esta herramienta, esta noción, surge en el marco de una crisis civilizatoria actual que estamos atravesando y que venimos hablando de ella con insistencia por la gravedad y la urgencia que demanda. Y en esta guía lo que hacemos es abordar la crisis de manera integral, analizando su carácter capitalista, industrial y fosilista, y planteando la alfabetización ecosocial como una herramienta con un gran potencial para comprender la magnitud de nuestra situación a través del diagnóstico y del desarrollo de un conocimiento profundo que pueda servir de punto de partida desde el que plantear alternativas para una vida digna.
La gravedad y la urgencia que mencionaba de los desafíos actuales demanda también de nosotras una profunda revisión de nuestras formas de vida y de nuestras formas de habitar la biosfera terrestre. Y es en este contexto donde la dimensión educativa cobra una importancia crucial, debido a que entendemos la alfabetización como un proceso clave en el desarrollo de aquellas competencias necesarias para habitar el mundo, de una manera justa, democrática y sustentable. La alfabetización constituye el paso previo desde el que hacer frente a los desafíos que atravesamos y hacer accesibles aquellos conceptos que trabajamos, como qué es la huella ecológica, qué significa el decrecimiento, qué es la dependencia energética o qué son los materiales críticos, para fomentar el desarrollo, así, de una serie de valores, actitudes y creencias que creemos completamente imprescindibles para un horizonte de vida justa y para una verdadera conciencia ecosocial. Asimismo, el objetivo de nuestro trabajo, como bien ha mencionado antes María, es trascender la noción de alfabetización de educación ambiental, revisitando, eso sí, sus aportaciones y ampliando su alcance, para poder abordar la complejidad de la situación desde una aproximación holística. Así, la alfabetización ecosocial persigue promover la empatía y el cuidado hacia el conjunto de la biosfera, saltando así de una perspectiva antropocéntrica que tenemos actualmente a una perspectiva ecocéntrica. La alfabetización ecosocial tiene un enfoque ecocentrista, lo que permite desarrollar un conocimiento profundo de nuestras relaciones de inter y de ecodependencia. Esto es uno de los conceptos que a lo largo de la guía, si tenéis el interés y la oportunidad de leerla, trabajamos constantemente, porque pone en valor nuestra relación con el entramado de la vida. En consecuencia, esta guía persigue un objetivo quizá bastante elevado, que es convertirse en una herramienta de trabajo orientada a un público muy amplio, desde personas que se dedican al activismo a personas que no han tenido ningún tipo de contacto con este tipo de cuestiones en la educación secundaria obligatoria, en bachillerato y en otras formaciones. Tiene el fin así de lograr, a través del desarrollo de una mejor comprensión de nuestro presente, la cooperación necesaria para pensar y diseñar horizontes de transformación compatibles con vidas ecosocialmente sustentables y dignas. Para elaborar este documento nos ha parecido imprescindible contar con la colaboración y con el acompañamiento y guía de numerosas contribuciones teóricas de colegas, profesionales y grupos de investigación fuertemente comprometidos con la transformación y la justicia ecosocial. De este modo, lo que presentamos aquí puede ser considerado un resumen, que no aportamos realmente nada nuevo, lo que hacemos es revisitar todas las aportaciones que ya se han hecho de todas aquellas ideas sin las que no podríamos imaginar un horizonte. Un trabajo que pone de manifiesto la naturaleza interdependiente del conocimiento. Al final de la guía hay una bibliografía muy detallada de estas publicaciones y una serie de recursos en línea que también han jugado un papel fundamental. Los trabajos de Yayo Herrero, María Mies, Jorge Richman, Marta Tafalla, Carmen Madorrán, Jaime Vindel, Iván Illich, Castoriadis, Adrián Almazán, Luis González Reyes, los equipos de la FUEM y un largo etcétera, ha sido una guía inestimable durante nuestra investigación y también durante la redacción de la misma. Como decíamos, lo que aquí presentamos puede ser considerado este resumen de todas las ideas sin las que no tiene sentido una vida, porque no podemos sentir que nuestra vida pertenece separada de lo que somos completamente una parte imprescindible. Y si somos prescindibles, entonces debemos de ser conscientes del lugar que ocupamos y de la responsabilidad que tenemos de cuidarlo. Para ello ha sido fundamental establecer un orden de presentación de los conceptos y argumentos que ensamblan una perspectiva ecosocial, lo más completa posible, comprometida y sobre todo esperanzadora. Ahora voy a dar paso a mi compañera María, que va a hacer una breve introducción a cuál ha sido la estructura que hemos llevado a cabo.
diapositiva, por favor, Jesús. Y bueno, antes de entrar a explicaros esta estructura del documento, igual podemos repartir ya los poquitos ejemplares que hemos traído. Simplemente explicaros que los ejemplares que tenemos son ejemplares de trabajo, que solo tengo 4, entonces me los tengo que llevar al finalizar. Pero que bueno, estamos trabajando para poder sacar versiones impresas y sobre todo que quede algún tipo de rastro después de las presentaciones. De todas formas, insistir que la guía ya está disponible en la página web del proyecto, que el link lo tenéis en esa última página. Si le dais así la vuelta a los ejemplares que hemos pasado, pues está ahí puesto el link y está disponible. Y además creo que... María, si me permite, sí. Eso es. En la página de Mirada, en la relativa a esta sesión, hay documentación. En particular está el enlace para descargarse la guía, ¿no? Esta guía. El problema es que ahora mismo llevamos unos cuantos días que la página del IPAZ está fuera de juego por problemas de certificado, no sé exactamente. Y entonces espero que se resuelva. Entonces, la página de Mirada está dentro de la página del IPAZ, pero eso, en cuanto esté, naturalmente se podrá descargar también desde ahí. ¿Vale? Fenomenal, maravilloso, genial. Pues muchas gracias, Jesús. Pues nada, como os decía, os voy a comentar como estas 3 grandes secciones, a veces los llamamos capítulos o epígrafes, ¿no? Que por un lado tendríamos el más general, de alguna manera, que utilizamos para dar el contexto a lo que vamos a venir a desarrollar después, que lo hemos titulado La crisis ecosocial y el fin de los imaginarios fósiles, que luego Sofía va a entrar a detallaros un poco lo que hemos venido trabajando en cada parte y cuáles han sido las preguntas principales. Entonces, bueno, yo citaros simplemente este primer epígrafe. Después hemos pasado a trabajar la idea de transiciones energéticas y cuál puede ser su vinculación con los procesos de construcción de paz positiva. Y, por último, una gran sección dedicada a la transformación ecosocial, a las iniciativas posibles y los cambios reales en el territorio nacional. Entonces, nada, simplemente contaros que una de las estrategias de la redacción de la guía ha sido prestar mucha atención a que todos los términos fueran accesibles y que de alguna manera pudieran ser considerados términos clave. Esto está en línea también de un poco el público al que está dirigido, que desde luego no es un público especializado, ¿no? Un poco como contaba Sofía, nosotras lo que hemos hecho ha sido apoyarnos en investigaciones mucho más grandes y mucho más detalladas y de alguna manera tratar de hacer una traducción de algo que estábamos viviendo y que tenía que ver con nuestro propio proceso de alfabetización ecosocial, ¿no? De acceder a unos contenidos elaborados teóricamente con mucha complejidad y de alguna manera entender que hay una traducción posible y que desde luego hay un orden de complejidad que se puede empezar a distribuir, sobre todo en los distintos niveles y las etapas educativas, ¿no? Tanto obligatorias como no obligatorias. Entonces, bueno, estas ideas o conceptos clave los hemos resaltado en negrita, son bastante fáciles de encontrar y luego además en la versión digital del documento, que por supuesto tiene la posibilidad de hacer una búsqueda por OCR, como decía, se pueden ubicar fácilmente por la negrita y la idea es también generar no solo una lectura lineal del trabajo, ¿no? Que lo podemos empezar en la página 1 y terminarlo en la 118, sino que además se pueda leer por secciones o por bloques, ¿no? Un poco una lectura en diagonal. Es decir, que sea un material de trabajo, que si yo no estoy en una situación dada y necesito recurrir a la definición, por ejemplo, a la que aludía Sofía sobre materiales críticos, que de alguna manera tenga una cápsula de contenido y además unos contenidos ampliados donde poder seguir profundizando sobre la cuestión. Entonces, nada, simplemente contaros, bueno, que en este proceso del que os hablaba al principio, ¿no? De estar iniciando nuestras respectivas investigaciones doctorales. Tú me llevas un año por delante, ¿no? Yo voy a empezar justo ahora. Pues bueno, ha sido un proceso muy importante, ¿no? Ha sido casi como una antesala de qué es lo que se debería tomar como base sobre la crisis ecosocial, de cuáles son los planteamientos y sobre todo cuáles pueden ser algunas de las claves para entender los debates actuales, ¿no? Que ocupan sobre todo la comunidad científica implicada, ¿no? Pues este verano hemos asistido a varios momentos. La transición energética en el territorio español, desde luego, cada vez como adquiere más complejidad y requiere como de más material técnico y científico para entenderlo. Entonces, bueno, como lo hemos tomado un poco en este momento. Entonces, nada, voy a volverle a pasar la palabra a Sofía para que os cuente un poco lo que hay en cada uno de estos 3 epígrafes. Pues retomando en esa idea de nuestro propio proceso de alfabetización, cuando llegamos a este trabajo, primero de todo nos pareció inabarcable, extensísimo y súper complejo. Nos parecía que cada vez que encontrábamos un término, de ahí salían 6 y otros 6 y otros 6 y no terminaba nunca. Era un número infinito
de nociones que abordaban con tantísima complejidad la crisis que estábamos viviendo, que en este mismo proceso de, vale, pero tenemos que llegar a algún punto y tenemos que ser capaces de compartir nuestros aprendizajes en ese camino. Y entonces fuimos destacando una serie de cuestiones que se han convertido finalmente en nuestros epígrafes y posteriormente en una serie de preguntas que vamos respondiendo después, que voy a repasar pues brevemente, y las personas que tenéis la guía ahora mismo en vuestras manos, si vais al índice podéis ir viéndolo. El primero de todos es la crisis ecosocial y el fin de los imaginarios fósiles. Es este gran recorrido de cuál es el origen y cuáles son las proyecciones de esta crisis ecosocial. Entonces, definimos primero qué significa, qué entendemos nosotras por crisis ecosocial, cuál ha sido también la evolución de este término. Intentamos recolocar cuál es la acción humana como agente biosférico. Y cuáles son también los límites biofísicos superados. Nos fuimos encontrando con una serie de cuestiones que no solo eran inabordables, sino también eran muy tristes y muy desilusionadoras al principio. Intentábamos mantener la esperanza entre nosotras, mirándonos, venga, no pasa nada, pero vamos a llegar. Y seguíamos con qué son los imaginarios fósiles, hacíamos un breve recorrido por cuál era su historiografía y su caracterización. También abordábamos conceptos como la interdependencia recursiva, qué eran los hidrocarburos fósiles. Seguíamos por la crisis energética y la crisis de recursos. Nos encontrábamos con nociones como qué era la escasez natural y qué es la escasez artificial de los combustibles fósiles, y las diferencias y coincidencias entre la crisis energética y la crisis de recursos. Seguíamos con el extractivismo fósil, llegábamos a las luchas de poder y a los conflictos armados. Nos encontrábamos con una serie de violencias estructurales y violencias lentas, y íbamos definiendo en este recorrido también qué significaba cada cosa. Hacíamos una diferencia que encontramos en Castoriadis y que nos pareció maravillosa y que a día de hoy creo que utilizamos constantemente, que es la diferencia entre libertad y autonomía. Seguíamos por la diferenciación entre necesidades y deseos y terminábamos viendo qué eran las transiciones energéticas y qué eran las comunidades energéticas como formas colectivas y sustentables de captación de energía. Y cuando llegábamos al apartado 3, estábamos cansadas, exhaustas, con una perspectiva de futuro, un horizonte completamente sin esperanza, sin ilusión, y decíamos, tenemos que terminar bien. Esto es una guía de alfabetización ecosocial, no podemos pensar que hemos perdido toda nuestra acción en este proceso. Y nos fuimos encontrando con nociones mucho más positivas y que además daba paso a cambios reales que estaban ocurriendo en el territorio, y llegábamos a la transformación ecosocial. En este apartado, además, si podéis ir viéndolo, cambia las personas que lo tenéis delante, cambia mucho el recorrido de las imágenes y los contenidos que íbamos colocando. Hablábamos de por qué es y para qué el proceso de la transformación hacia una vida más sustentable, justa y digna. Intentábamos mantener todo el rato esta perspectiva de qué es sustentable, qué es una vida justa y qué es una vida digna. La transformación la colocábamos todo el rato desde la idea del decrecimiento como un futuro inevitable, pero que necesita de nosotros tener la capacidad de planificar de manera inclusiva y en común. No puede ser un decrecimiento impuesto, sino que tiene que ser redistributivo. Hacíamos una definición de qué era la bioeconomía, los tipos, la simbiogénesis, y de repente llegábamos pues eso, a la cooperación frente a la competitividad. Y era una sensación de esperanza que se iba abriendo. Llegábamos a nociones de justicia ecosocial, cómo actúa, cómo transforma el territorio, cómo contribuye a la construcción de paz. Seguíamos manteniendo un poco la desilusión del principio, no se nos había pasado, y teníamos que pensar, vale, pero ¿qué podemos hacer nosotras con todas estas nociones de repente tan positivas en nuestro nuevo lenguaje? Pero ¿qué
¿Qué papel tenemos aquí? ¿Qué podemos lograr? Y llegábamos a cómo podemos nosotras y nosotros contribuir desde el consumo y la producción energética renovable a la transformación ecosocial. Hacíamos un examen de nuestras necesidades y de nuestros deseos, y aquí surgían muchísimas conversaciones entre María y yo de, claro, es que ¿qué consideramos una necesidad a día de hoy? Y se nos planteaban 1000 preguntas que cada una respondía de manera distinta, y nos encontrábamos con más personas a las que seguíamos con este debate y cada una tenía una perspectiva, pero a lo que siempre se llegaba es que no podemos contar con que nuestras necesidades se pueden cumplir sin que se cumplan las necesidades de otro. Entonces empezamos a hablar de cuáles eran los deseos de las comunidades en el contexto de crisis ecosocial y potenciábamos la idea del procomún. Hablábamos también de distintas dinámicas de captación energética renovable que estuviera en sintonía con los territorios, que fuera a pequeña escala, de bajo impacto. Y hablábamos también de una transición técnica. Aquí seguíamos de la mano de Ivan Illich y hablábamos de tecnologías apropiadas y de técnicas humildes. Y terminábamos con lo que ha sido nuestro apartado favorito, aunque ha sido el que hemos terminado de manera más breve, que era Manos en la masa, que es una receta básica de prácticas ecosocialmente justas. Y hablamos de las necesidades básicas sin las cuales no puede asegurarse las condiciones de vida buena. Hablábamos también de los bienes comunes, que fue una de las nociones de las que nos hemos enamorado y que nos parece imprescindible recuperarlos y fomentarlos. Hablábamos también de la teoría de los cuidados, hablábamos de ejemplos de pedagogía con perspectiva ecosocial y terminábamos con una idea de quizá esta guía solo recoge información, pero quizá esta guía también fomenta una serie de prácticas, una serie de creencias, una serie de valores que puede dar lugar a una concienciación ecosocial que dé paso a que podamos dibujar entre todas y todos un horizonte de vida digna. Y ahora mi compañera María va a hacer un breve repaso de cuáles han sido esas principales ideas sobre las que hemos ido trabajando. Igual, no sé si desde el fondo de la sala me oís si hablo sin el micrófono, por tratar de proyectar a este. ¿Es este el del...? No, pero es que este recoge también. Vale, ¿no? fenomenal. O sea, que Ese sigo pendiente conviene. de este, ¿no? Sí, Vale, sí, sí. fenomenal. Bien, muchas gracias, Jesús. Pues nada, como os comentaba Sofía, voy a pasar a de alguna manera a presentar algunas de las ideas principales de la guía de alfabetización ecosocial. No vamos a entrar mucho en materia de trabajo por no pasivizaros completamente y que sí que podamos tener un rato de debate y de alguna manera profundizar más de manera colectiva en algunos puntos. Pero bueno, empezaría y voy a empezar, ¿no?, hablándoos un poco de cuáles han sido nuestros abordajes a esta idea, ¿no?, de crisis ecosocial, ¿no? Que desde luego nos parece que actualmente está atravesada por profundas desigualdades y desequilibrios dentro de las dinámicas globales que moldean nuestros tiempos. Pensamos que la raíz de estos profundos desequilibrios, desde luego, tiene mucho que ver con unos imaginarios sociales que sostienen el progreso económico de ciertas sociedades por encima de otras, que además sitúan el beneficio de mercado por encima de la vida y que, por otro lado, sostienen que unas vidas valen más que otras. Una noción que además está intrínsecamente relacionada con las prácticas colonialistas y neocolonialistas que sufren multitud de comunidades y de territorios a lo largo y ancho de nuestro planeta, ¿no? Últimamente estamos muy pendientes de lo que ocurre en Palestina, justamente por ser un ejemplo muy crudo de este tipo de dinámicas. Entonces, nada, decíamos que además estas dinámicas, este tipo de prácticas están muy conectadas con un modelo de pensamiento antropocéntrico que convierte a los hábitats y a los seres vivos no humanos como unos meros recursos a explotar, ¿no? Para entender estas dinámicas económicas de las sociedades industrializadas, consideramos imprescindible tener en cuenta la base energética que las sustenta. Aquí, por supuesto, estamos aludiendo al trabajo de investigadores como Jaime Bindel y como muchos otros que han dedicado mucho trabajo a esta cuestión. Entonces, pensábamos que era importante reflejar en la guía que desde el inicio de la revolución industrial la base energética se ha sostenido a partir de fuentes energéticas de origen fósil y que esto ha provocado una acentuada petrodependencia, ¿no?, que ha configurado nuestra realidad económica, social y tecnológica.
Además, esta especie de petrodependencia, esta petrodependencia total, que está basada desde luego en la extracción y el consumo de hidrocarburos y de sus derivados, ha provocado en las sociedades industriales fósiles una excepcionalidad energética en la historia de la humanidad. Es justamente esta excepcionalidad energética la que ha permitido un crecimiento exponencial pero desigual entre las sociedades humanas. Una de las características principales de este tipo de desarrollo civilizatorio y, por tanto, también de las economías fósiles es que ambos se sostienen sobre una idea de progreso indisolublemente ligada, a una proyección de crecimiento económico infinito en un planeta finito, ¿no? Esto es como el ABC de la ecología. De este modo, decíamos, las economías fósiles dependen de la sobreexplotación de los bienes naturales de la biosfera. La sobreexplotación, además, que se caracteriza por la extracción y transformación de los bienes naturales sin considerar ni respetar los ciclos de regeneración que estos bienes naturales y la función ecosistémica necesita para desempeñar correctamente su función con el resto de agentes integrantes del planeta. Entonces, nada, bueno, ligar, por supuesto, la actividad de estas sociedades industriales a la emisión de un gran volumen de agentes contaminantes que son muy nocivos para el equilibrio biosférico. Esto ya lo sabemos, ¿no? Venimos experimentando desde hace bastantes meses ya fenómenos meteorológicos, desde luego, muy llamativos, y que además son agentes contaminantes que producen una degradación a gran velocidad de los ecosistemas que todas estas economías necesitan para seguir manteniendo su actividad, ¿no? Pensábamos con la guía, ¿no? Lo reflejábamos de alguna manera, que las economías fósiles han pluralizado su actividad justamente a través de la intervención abusiva y extractivista sobre aquellos territorios ricos en las materias necesarias para su actividad, así como a través de la externalización o deslocalización del impacto ecológico que esta misma actividad produce, ¿no? Es decir, que no podamos verlo, que donde se está disfrutando del bien producido no sea un territorio que está quejado de las consecuencias negativas que la producción y explotación de ese bien genera. Entonces, nada. Decíamos que resultaba clave, por lo tanto, definir con exactitud qué tipo de crecimiento y de desarrollo se ha visto impulsado por estas economías y que hoy todavía son responsables de aspectos fundamentales de nuestros imaginarios fósiles. Es por eso que pensamos que la revisión y transformación urgente de estos imaginarios resulta imperativa para la construcción de un mundo más justo para todos los agentes integrantes de la biosfera, humanos y no humanos, puesto que moldean nuestra percepción y nuestro comportamiento en relación con la naturaleza. Además, ejercen una influencia muy significativa en la concepción de escenarios futuros que priorizan únicamente los deseos e intereses de unos pocos, perpetuando así lo que autoras como Yayo Herrero denominan una guerra contra la vida. Un examen rápido, podemos decir, del panorama global actual evidencia que nuestra realidad se encuentra atravesada por diferentes crisis transversales. En su mayoría son crisis multidimensionales originadas por la relación abusiva de determinados agentes socioeconómicos sobre los ecosistemas y las comunidades que pertenecen a los mismos. La acción transversal de todas estas crisis multidimensionales es lo que se conoce justamente como crisis ecosocial y las economías fósiles contribuyen a su perpetuación e invisibilización. Estos modelos económicos imposibilitan la transformación necesaria, urgente y profunda de nuestros modos de vida y de convivencia, no solo entre humanos, ¿no?, como venimos diciendo ya desde el principio de la presentación, sino también con el resto de los agentes que integran los ecosistemas de los que formamos parte y de los que dependemos para nuestra propia vida. Es por ello que conocer, compartir y profundizar en los conocimientos acerca de esta crisis no puede significar una transformación inmediata y consecuente, ¿no? No es la solución al problema, ¿no? La solución rápida, desde luego. Pero desde luego sí que pensamos que este conocimiento, que este proceso de alfabetización ecosocial es una condición imprescindible para que dicha transformación pueda tener lugar en algún momento. No nos va a venir sola, no nos va a venir dada y desde luego exige un conocimiento que ponga en relación todos los agentes participantes.
Decíamos que por ello, justamente entendernos como seres interdependientes y ecodependientes, consciente de las relaciones que nos sostienen y que permiten nuestra vida, y por tanto reconocer que necesitamos colaborar simbióticamente con el resto de agentes integrantes de la biosfera, es el catalizador adecuado para cuidar de dichos vínculos y para construir formas de habitar el planeta compatibles con los límites biofísicos esenciales. Es una razón, además, ¿no?, que suma al hecho de que consideremos que la alfabetización ecosocial puede convertirse en una de las herramientas más importantes para transformar los lazos que unen las formas de vida humanas con el equilibrio de la biosfera, que son además lazos que se encuentran gravemente deteriorados. Entonces, bueno, Sofía va a seguir profundizando en alguna de las ideas. Nos acercamos más hacia allá. Sí, eso es. Pues continuando con las ideas que ha mencionado María, creíamos esenciales para esta construcción de horizontes ecosocialmente justos y sustentables tener presente una serie de nociones. Una de las primeras que surgían y que considerábamos imprescindible era el de paz positiva lenta, que es un enfoque que considera la transformación de conflictos como una herramienta clave en los procesos de pacificación y que se centra en la búsqueda de soluciones no jerárquicas, libres de coerción y con un fuerte compromiso de integración entre los tejidos sociales afectados. La perspectiva de esta paz positiva lenta involucra tanto estructuras como instituciones y comportamientos sociales, desde los aspectos más cotidianos de una comunidad hasta aquellos aspectos culturales, culturales y relaciones geopolíticas heredados en el devenir histórico, lo que es fundamental para la construcción de situaciones de paz sustentables de forma intergeneracional, que garanticen una buena vida equitativa y sustentable para todos, y no solo en tiempo presente, sino también para las generaciones futuras. Además, esta perspectiva ecosocial se suma a los esfuerzos por conocer las causas profundas de la crisis y su enraizamiento estructural, poniendo en valor, como hemos mencionado una y mil veces, la inter- y ecodependencia de todos los procesos y agentes biofísicos que integramos la trama de la vida. Asimismo, propone un compromiso completo con los procesos de pacificación que acote y recontextualice la racionalidad y discrecionalidad de los actores involucrados. Este bienestar ecosocial es una propuesta para una vida digna, buena, que sea capaz de incorporar todos estos factores. Entonces es importante entender qué significa este concepto de bienestar. Y aquí lo ligamos a la noción que articulaba la vida política y ética en la antigua Grecia, que es este concepto de eudaimonía, que se traduce como buen espíritu. El bienestar ecosocial se vincula así a través de la promoción de una vida lograda, cumplida o en plenitud, que lejos de denominar un estado subjetivo e individual, el bienestar ecosocial alude a un modelo de vida sostenido por la interrelación con las demás. Entonces, volvemos a retomar qué entendemos por vida buena, y por vida buena creo que aquí estamos todas de acuerdo, que es aquella que aúna la felicidad, el bienestar y la calidad de vida. Pero son procesos que tienen que tener lugar de manera indiscriminada, sin quitarle esta posibilidad de vida buena a otras personas, puesto que son procesos vitales que otorgan un sentido pleno a nuestra existencia y hacen que merezca la pena ser vivida plenamente. Por tanto, no puede ser considerado estados pasajeros dentro del desarrollo humano. Y estas tres dimensiones que han adoptado diferentes interpretaciones en función del paradigma de desarrollo de cada época están vinculadas siempre con cierto nivel económico. Pero tenemos que tener en cuenta que debe de ser el necesario para poder acometer nuestras actividades y relaciones sociales adecuadamente, pero que en ningún caso puede reducirse al incremento infinito de beneficios que promueven los imaginarios fósiles sobre un mundo definitivamente finito. Por el contrario, necesitamos un modo de vida que permita establecer prioridades desde una perspectiva interdependiente y ecodependiente y ser capaces también de reconocer cuáles son los conflictos y las relaciones de poder que atraviesan nuestras sociedades. Este reconocimiento es vital para poder integrar estas relaciones sociales de igualdad y de justicia
que también son beneficiosas en tanto que están interrelacionadas con la salud del planeta. En definitiva, este bienestar ecosocial defiende que una vida buena pasa también por garantizar una vida buena a las generaciones futuras, tanto humanas como del resto de la biosfera. Por último, en la alfabetización ecosocial, que va a entrar ahora brevemente María, terminamos definiendo esta serie de nociones que hemos trabajado durante toda la guía. Sí, si os parece, vamos a terminar la parte de la presentación con un apunte más sobre alfabetización ecosocial y luego podemos dar quizá paso al debate y al coloquio con la sala. Fenomenal. Entonces, nada, simplemente volver a insistir, ¿no?, en que la alfabetización ecosocial es un enfoque que promueve una serie de imaginarios ecosociales con los que construir, realimentar y mantener esta vida buena a la que aludía Sofía, en sintonía con los ecosistemas y con los procesos biofísicos, contribuyendo a su desarrollo beneficioso y garantizando que la vida sea posible para todos los agentes del planeta, ¿no?, al tiempo que fomenta una cosmovisión respetuosa de arraigo. Entender que la vida humana se sostiene por el equilibrio dinámico con la biosfera afecta irremediablemente a los modelos contemporáneos de producción y de consumo, ya que el bienestar ecosocial propone toda una serie de pautas y principios vitales que divergen profundamente, además, del desarrollo económico como un principal indicador de bienestar. La alfabetización ecosocial es, por lo tanto, un proyecto de aprendizaje colectivo, esto es muy importante, que busca dar cuenta de la manera más pormenorizada y transformadora posible de todos estos aspectos. Lo hace motivando la racionalidad afectiva necesaria para construir modos de vida resilientes, equitativos y diversos, necesarios para garantizar una existencia ecosistémica plena, así como también fomentando el desarrollo de un sentimiento de responsabilidad con el entorno que habitamos y con los seres con los que convivimos. Se trataría, por tanto, de dotar de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes a las personas, promoviendo una mejor satisfacción de sus necesidades a un nivel individual y colectivo en cada uno de los contextos socioecológicos que habitamos. La radical urgencia que atraviesa la actualidad planetaria exige de nosotras un aprendizaje rápido, eficaz, flexible y comprometido, bien orientado y construido sobre aspectos sustentables a largo plazo. Probablemente se trate del aprendizaje más importante que podamos enfrentar como especie y como agentes biosféricos dotados de racionalidad y, por tanto, dotados también de unas responsabilidades propias, no compartidas con el resto de miembros de la biosfera, ¿no?, como nos enseña autores, por ejemplo, como Jorge Richman. Todo ello, por supuesto, sin olvidar que nuestra limitada capacidad para comprender la complejidad restringe también nuestra capacidad para controlar y dirigir sistemas complejos. En consecuencia, la alfabetización ecosocial tiene por objetivo cultivar las aptitudes necesarias para que los distintos grupos humanos sean capaces de influir positivamente en estos sistemas, considerando las limitaciones que nos caracterizan y nuestra interacción con el resto de agentes de la biosfera. Esto implicaría así la coordinación de nuestras necesidades con las de los demás, así como el cuestionamiento de lo que a menudo se da por sentado, todo mientras mantenemos un profundo compromiso con los valores ecosociales. Entonces, bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, la parte de presentación, que además justo hacemos la hora. Sí, si quieres dejar ahí como la última diapositiva que tiene el enlace. Ah, bueno, por ver a los participantes online. Genial, sí. Muchas gracias, María y Sofía. Pues ahora yo creo que podemos iniciar un turno de intervenciones de los que estáis presentes aquí en la sala. Podemos hacer una ronda de 3-4 intervenciones y luego, si os parece, damos paso a que tengan la posibilidad de intervenir las personas que están conectadas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, están escribiendo, dicen, ¿no? No lo has comentado tú antes. Bueno, para los que estáis conectados, a través del chat podéis formular, ¿no?, consideraciones y preguntas, ¿vale? Y ahora se intentará hacer, se intentará responder en la medida de lo posible. Gracias. ¿Quién quiere intervenir? ¿Hay? Vale, gracias. Bueno, María Sofía, enhorabuena
Es una guía extraordinaria, me encanta la presentación y quiero descargarla en cuanto llegue a casa. Me parece una herramienta súper necesaria en esta sociedad y concretamente quería hacer una pregunta de cara a esa transformación ecosocial. Me encantan todos los epígrafes, el contenido, como he dicho, y sí que me da la curiosidad, me suscita al menos cuando habláis o abordáis el tema de esos deseos de las comunidades, ¿no? Para que se puedan cambiar de esas necesidades diferentes para cubrir ese bien común o al menos conseguir esa vida digna a nivel global, me da curiosidad cómo precedido por los... Perdona, no estoy muy apto yo para utilizar esto. Me gustaría saber cómo, precedido por los objetivos que había antes de los ODS, de los del Objetivo de Desarrollo Sostenible y a priori los del milenio, me gustaría conocer vuestra posición al respecto. Gracias. No sé si hay más intervenciones, ¿sí? ¿Así? Okay. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero, pues felicitaciones, se me hace que ya... No te lo acerques demasiado. No, está lejos, está lejos, pero Vale, bueno. vale, entonces será otra cosa. Nada, pues sí, felicitarla, se me hace algo muy, muy útil y pues yo tenía dos preguntas concretamente. Yo soy periodista colombiana, cubrí la parte ambiental y tal vez como que mi primera pregunta es cuáles son esas claves que ustedes aprendieron en el proceso de traducir esta información, no súper técnica desde un punto teórico, pero también todo lo que tiene que ver con, digamos que más científico. Era uno de los retos más grandes que yo tenía y pues la verdad hasta el día de hoy no sé bien cómo esas claves que son súper importantes para comunicar estos temas. Y mi segunda pregunta es en torno a cómo qué consideraciones tuvieron ustedes al abordar conceptos como el decrecimiento, que tiene implicaciones muy distintas a nivel de norte y sur global, ¿no? ¿Cómo qué posición adoptaron ustedes en la guía y qué posición querían ustedes que sellaran con los lectores a partir de la lectura de ella? ¿Alguna intervención más? Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. Yo quería conectar justamente con el concepto del decrecimiento, ¿no? Y preguntaros, o sea, efectos prácticos, cuáles son, digamos, los pasos que habría que seguir. No sé hasta qué punto se plantea la guía también. ¿Cuáles son? Porque entiendo que uno de los primeros pasos que se podrían dar es cambiar nuestro marco conceptual en cuanto a indicadores económicos, por ejemplo, ¿no? Que ya no sea simplemente mirar el PIB y si alcanzamos siempre un PIB más alto, pues nos damos por satisfechos, ¿no? Sino que realmente empezamos a incluir pues, más variables y tratamos de incorporar pues, objetivos climáticos también, ¿no? A nivel macro, a nivel nacional. Me interesa saber cuáles son los pasos y, digamos, cuál es el objetivo final, hasta dónde hay que llegar en ese decrecimiento y cuáles son los pasos prácticos, ¿no? Para llegar a esa idea. ¿Alguna intervención más de la sala? Sí. Radioactivo. Buenas tardes. Enhorabuena por vuestra presentación y por estar aquí alfabetizándonos a todos. Y enhorabuena también, Jesús, por la organización de estas charlas. Yo como educador, que no me gusta decir jubilado, sino en la reserva, dispuesto siempre a cualquier cosa que sea necesario, me gustaría preguntaros qué proyección tiene vuestro proyecto en el mundo educativo. Porque claro, enseguida que hablas de alfabetización, enseguida lo puedes. Yo al menos lo relaciono enseguida con el mundo educativo. ¿Tenéis alguna iniciativa, tenéis alguna sugerencia vuestra o de alguien que pueda conducir esto hacia el mundo educativo? Gracias. Bueno, yo creo que no. ¿Sí? ¿Más? ¿Queréis más? Ya, mejor, ¿no? Venga. Responde entonces. Gracias. Primero de todo, agradecer las preguntas y el interés. Segundo, no me he quedado, creo que con ningún nombre. No sé si los habéis dicho, he estado intentando estar atenta, pero creo que no he captado ninguno. Así que, tu nombre, perdón.
Ismael, genial. Pues agradecerte la pregunta y hablabas de cuáles eran esos deseos de las comunidades, nuestra postura frente a los objetivos de los ODS y de la Agenda 2030. No sé cuánto esto se está grabando. Es decir, pensamos que necesitamos extender muchísimo más la visión ecosocial. Durante todo el trabajo nos hemos estado dando cuenta mientras veíamos pues las diferentes nociones que salían, como la importancia está todavía puesta en el mercado, la vida queda, si no a espaldas, a segundas siempre, la vida no es importante, es el mercado, es el valor económico, es el desarrollo y el crecimiento exponencial. Y esto creo que se interrelaciona muy bien con la pregunta que ha hecho también la compañera del decrecimiento. En esta idea de crecimiento redistributivo creo que es una noción a la que los ODS todavía tienen bastante que hablar, porque supone esa idea de bienestar, de estado de bienestar, que creo que ninguna de las presentes de menos de 40 años hemos disfrutado, vamos a disfrutar. No vamos a conocer ese estado de bienestar que se prometía, porque no era una burbuja imaginaria de crecimiento infinito y de explotación de recursos. Y de repente llegamos y decimos, vale, pues nuestro horizonte de posibilidades es distinto, pero también nos pone en una posición crítica y gracias también a recorridos teóricos, prácticos de muchísimas personas que nos preceden, que han pensado sobre estas cuestiones y que rápidamente ponen el foco en no queremos esta vida si esta vida no es digna para todas. No podemos pensar que nuestras instituciones que supuestamente nos representan no cumplen con las medidas y con las esperanzas que tenemos depositadas también en ellas, de qué necesitamos para que se contemple no solo nuestra vida, sino la vida de las generaciones futuras, la vida de otros seres que conforman la biosfera, y era una idea que teníamos clave desde el principio. Y creo que con eso más o menos respondo a todo. No sé si quieres, María, añadir. Sí, igual justo pensaba con la primera pregunta, con la de Ismael. Bueno, uno de los grandes desafíos de la elaboración del documento tenía que ver justamente con el posicionamiento respecto a uno de los puntos que tenía que ver con las transiciones energéticas y con cómo funcionan las apuestas que se están haciendo, sobre todo institucionales, de las megaexplotaciones energéticas renovables, ¿no? Como si las energías renovables fueran lo mismo que los sistemas de captación, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un punto que de alguna manera ya nos empezó a colocar de alguna forma con una mirada crítica respecto a los ODS y a la Agenda 2030. Y bueno, también comentar que hicimos un trabajo de aprendizaje relacionado con la taxonomía que se utiliza a nivel, por ejemplo, europeo, ¿no? De a qué se refieren, por ejemplo, con energías renovables a nivel europeo dentro de los mítines y de los forums, y de cómo esas taxonomías van cambiando y van entrando, pues, por ejemplo, ahora, ¿no? Creo que es hasta el año justamente 2030, por paradójico que suene, que las energías nucleares se van a considerar energías renovables. Entonces, bueno, fue todo un proceso, ¿no? de aprender que de alguna manera había lenguajes que parecía que estaban vehiculizando las mismas ideas o los mismos compromisos que sentíamos más cercanos tanto al grupo de investigación como a nuestras propias perspectivas. Y bueno, también por ahí una apuesta grande fue la utilización del término de transformación ecosocial frente al de la transición energética, ¿no? Como entender que también, como han apuntado autores como Fresó, como Franquesa aquí en el territorio nacional, que esto de las transiciones energéticas igual se trata más de un mito y no solo como relatos, sino quiero decir como una especie de imaginario que se genera en torno a la transformación de un modelo técnico en otro, de un modelo técnico energético en otro, y que no tiene tanto que ver con transicionamos de consumir a consumir lo que sea, ¿no? Aunque siempre genera un consumo de la energía previa. Pero bueno, esto también como de alguna manera nos hace enfocarnos de una manera particular, pienso, sobre los ODS y la Agenda 2030. Sobre la segunda pregunta que hacía la compañera periodista, me quedo mucho con esta pregunta que hacías, ¿no? Sobre cuáles
eran las claves para nosotros que habíamos aprendido en este proceso de traducción. Y me pregunto porque pensaba que quizá para mí había tenido que ver con el hecho de la capacidad de relacionar conceptos. O sea, de entender que parecía que estábamos hablando, por ejemplo, de una cuestión energética muy técnica, sobre las que yo, por ejemplo, personalmente tenía muchísimo que aprender, ¿no? Tasa de retorno energético, energía primaria, sistemas de captación energética, ¿no? Como que sin embargo acababan teniendo una conexión muy fuerte, o desde luego se podía establecer una conexión muy fuerte con otros términos que se movían desde, por ejemplo, la teoría de la subsistencia, la teoría de los cuidados o otras vertientes del ecofeminismo. Entonces, bueno, creo que esa sería un poco para mí la clave personal. Y nada, seguir como apuntando en esta dirección de del reparto de responsabilidades, ¿no? Sobre la cuestión del decrecimiento, que obviamente no es que el planeta en general tenga que decrecer y que además este decrecimiento de alguna manera suene a decrecimiento demográfico, ni muchísimo menos, ¿no? Se trata de un decrecimiento de los modelos de consumo y de los modelos económicos y sobre todo de aquellas sociedades que de alguna manera lideran la producción de agentes contaminantes, lideran los índices de consumo y lideran la globalización de un mercado que de alguna manera perpetúa e invisibiliza este tipo de cuestiones. Entonces, a ver, no me quiero dejar nada. Sí, vale, sí, porque... Contestando también lo que decías de, vale, pero ¿qué decrecimiento? Porque cuando hablamos de decrecimiento aquí es verdad que no significa lo mismo en cualquier parte. También dentro de hablar desde el norte global, decrecimiento cambia según quién lo esté utilizando y para qué sentido. Nosotras durante la guía hablábamos de decrecimiento redistributivo. Y este decrecimiento sobre todo como un poner en cuestionamiento qué necesitamos, qué deseamos, qué significa una vida digna. Era todo el rato como una reflexión constante de, primero tenemos que entender desde qué base partimos y a qué horizonte queremos dirigirnos, y este decrecimiento no puede ser, vale, pues vamos a reducir el consumo de X cosa, no. ¿Qué necesita reducir el norte global? ¿Qué necesita? Dentro del norte global hay también distinciones y no podemos exigirle lo mismo a Elon Musk que a tu vecina de tu barrio o a una persona que vive en situaciones de precariedad. Entonces, todo el rato teníamos en cuenta esto de, vale, tenemos que marcar muy bien y que en ningún momento crucemos esa fina línea de hablar desde una postura de el norte es el centro y hablamos desde nuestra mirada colonial. No, tenemos que descolonizarnos a nosotras también en este proceso de alfabetización para hablar de decrecimiento en un contexto amplio. Y después, la última pregunta abordaba, no sé si has encontrado... Vale, ok. Los indicadores económicos, no sé, fue... ¿Nombre? Kilian. Vale, pues hablábamos de... Encontramos indicadores que sí que aumentaban las variables, pero también encontrábamos que es necesario seguir ampliando esta mirada, es necesario seguir teniendo en cuenta qué condiciones tiene sobre los territorios, qué condiciones tiene sobre las formas de vida de estas personas o de los distintos agentes que pueblan esos espacios. Nos encontrábamos también con hasta dónde hay que llegar con todas las preguntas que nos iban surgiendo y con todas las propuestas de transformación ecosocial. Pues aquí mantengo la idea de la ética del cuidado, de tenemos que estar atentas a cualquier cambio, a cualquier necesidad que pueda ir surgiendo e ir adaptándonos a ello. No podemos, es decir, el cambio tiene que ser drástico, tiene que ser rápido porque la situación es muy urgente, pero eso no significa que las decisiones que estemos tomando en tiempo presente se puedan extender a tiempo futuro. Vamos a tener que constantemente replantearnos nuestras necesidades. La transición energética o la transformación energética a energías renovables implica un aumento de extracción y explotación de bienes biosféricos a un ritmo vertiginoso. Además, cuando se habla de, vale, pero en la transición ecológica metemos también el aumento del parque de vehículos para hacerlos renovables. Es imposible. Es decir, no puedes mantener un
una transformación completa del parque de vehículos que tenemos actualmente de hidrocarburos a energías renovables porque es insostenible. Entonces también eso implica constantemente que en cada transformación que hacemos haya un replanteamiento de nuestras necesidades y de qué esperamos que sea el futuro. Esperamos mantener que cada 3 años en nuestra obsolescencia programada tengamos que cambiar de técnicas que además no entendemos, que no sabemos cómo producirlas nosotros mismos, no tenemos, estamos completamente separados de aquello que forma parte de nuestra vida cotidiana y quizás tomar pues ese paso adelante de necesitamos que las técnicas sean humildes, que sean apropiadas, que estén a nuestro alcance, que sirvan en un contexto amplio, no solo para el norte global, no solo para ciertas élites, sino también para unas generaciones futuras, un contexto amplio del mundo. Y después nos encontramos con el ascenso de las inteligencias artificiales y del metaverso y se habla un montón de técnicas cada vez más complejas y cada vez más separadas. Y quizá tomar un paso atrás y ser críticos con todas estas nociones y pensar, vale, pero ¿qué implicaciones tiene sobre nuestros territorios? ¿Qué implicaciones tiene también sobre nuestros imaginarios? Y ese, pues, ¿qué esperamos? Pues todo. Estamos completamente abiertas a un horizonte de posibilidades, pero esperamos que, siendo todas críticos y críticas con lo que se viene, podamos actuar en las distintas situaciones. ¿Y cuáles son los pasos? Pues en la guía aparecen unos pasos chulísimos de Carmen Madorrán, que creo que marca un inicio de lo que consideramos que es imprescindible, la base. Sí, y que además tiene que ver con toda la cuestión de una revisión de la teoría de las necesidades. Que esto no me cabe duda de que muchísima gente aquí en la sala sabe muchísimo más de nosotras, ¿no?, que nosotras. Nos hemos inspirado mucho en el último trabajo de Carmen Madorrán, que publicaba, pues creo que fue en mayo del año pasado, ¿no?, de necesidades ante la crisis ecosocial, en los últimos enfoques de autores como Max Neef, etcétera, que hacen esta revisión, ¿no?, de las necesidades básicas para una vida buena, para una vida sustentable y de cómo nos relacionan en el fondo con los contextos en los que vivimos, no solo desde un punto de vista social, sino también ecosistémico. Y nada, abordar la cuarta pregunta, que la estábamos dejando de lado y no puede ser. La proyección del proyecto en el mundo educativo, bueno, tiene como distintas fases. Como comentaba en algún momento, Energía de Paz, que es el nombre del proyecto a partir del cual aparece la guía, es un proyecto que va a durar un año, que empezó en abril de 2023 y durará hasta marzo de 2024. Y de alguna manera en el que contribuíamos Sofía y yo solo en esta primera parte, ¿no?, con la elaboración del documento de la guía de la alfabetización ecosocial. Entonces, las siguientes partes del proyecto, por un lado, tienen que ver con una campaña de comunicación en la que se hace una divulgación a través de redes y en distintos contextos de algunos de los contenidos que hemos ido abordando, y por otro lado, se van a desarrollar distintos talleres educativos y distintas formaciones, más bien talleres prácticos en realidad, para distintos públicos. Por un lado, un público objetivo de la guía, por ejemplo, tiene que ver con las personas que están involucradas en terrenos del activismo, pero no necesariamente conectados con el activismo ecológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues habrá talleres conectados con esos aspectos. Luego también un público objetivo tenía que ver con justamente las personas que se dedican a la docencia y que no necesariamente tienen que haber accedido a enfoques ecosociales antes, ¿no? De alguna manera como seguir apuntando en esta línea que ya inauguraba la educación ambiental y entender sobre todo que es un proceso intergeneracional, o sea, que no tiene que ver como que los pequeños aprendan porque los mayores ya saben, sino que de alguna manera es un proceso de aprendizaje que nunca termina, ¿no? Un poco lo mismo que comentabas con los procesos de construcción de paz, que es un proceso, o sea, que dura y que involucra a personas en distintos momentos vitales. Y entonces, así, quería poner como ejemplo un evento que realizamos en lo que se conoce como Campus Agroecológico de la Universidad Autónoma de Madrid el pasado 17 de octubre, que además fue el primer momento en el que hablábamos de la guía públicamente, ¿no? Como ya empezábamos, ya estaba puesto el punto final, igual, en ese momento. Y entonces fue un momento de encuentro donde en vez de
generar una presentación sobre los contenidos de la guía, lo que hicimos fue invitar a distintas plataformas que de alguna manera para nosotras ya estaban liderando esa transformación ecosocial y que ya estaban realizando cambios muy significativos en sus contextos, a compartirlos en el ámbito universitario y académico, que además un poco a veces genera esta sensación de cómo la academia se separa del mundo y piensa lo que el mundo debería estar haciendo, ¿no? Y a veces como que parece que se separa un poco. Entonces, bueno, invitamos a un proyecto de pedagogía libre que se llaman Tartaruga, que se dedican sobre todo al acompañamiento en procesos de aprendizaje de niñas y de niños en las primeras etapas, ¿no? De los 0 a 3 años o 0 a 5, de 0 a 5 años. Luego invitamos también al Nodo Carabanchel, sobre todo al proyecto Obradores Lareira, que están más vinculados con toda la cuestión de la alimentación agroecológica. Y luego, por último lugar, invitábamos a los responsables del espacio agroecológico de la universidad, que habían puesto en marcha un proyecto de compostaje con las cafeterías del centro, que de alguna manera ya hacían este trabajo de divulgación, ¿no? Nos lo decía César, esto lo llevamos haciendo aquí un montón de años, y ¿cómo puede ser que no nos hayamos conocido, ¿no? Uno está en su parte del campus y otro en la otra. Entonces, de alguna manera fue generar este contexto, entendiendo que eso también es un proceso desde luego, de alfabetización, ¿no? El juntarse, el compartir proyectos que están en marcha, el compartir metodologías de trabajo, ¿no? Nos pasaba mucho con Obradores Lareira, que nos contaban cómo organizaban tareas, cómo accedían a productos de temporada, cómo se aseguraban de que todo el proceso fuera horizontal, etcétera, y ponerlos en común. Y creo que ese sería un poco el resumen. Sí, y una cosa que nos parece que es que ya hay un trabajo increíble en educación, FUEM, que es alguien con quien hemos trabajado y hemos leído y nos hemos enriquecido un montón con la cantidad de trabajos y de publicaciones que tienen. Es maravilloso el trabajo que hace, y también los centros escolares que tienen FUEM, en los que se trabaja activamente sobre esta perspectiva ecosocial, y que tuvimos la suerte de encontrarnos con Inés y con otra compañera de FUEM, que nos estuvo contando pues, trabajos que realiza en el terreno educativo obligatorio, que en primaria, también en secundaria, que tienen profesores muchísimo mejor cualificados en estos terrenos para poder divulgar y acercar estas nociones. Y nuestra guía en un principio sirve sobre todo para hacer esa recolección de un montón de nociones y poder transmitirlas a través de estos talleres de una forma pues, más sencilla, más accesible para públicos más amplios. Sí, digo, para quien ha mencionado FUEM, no sé si todo el mundo sabe de qué está hablando, es la Fundación Hogar del Empleado, FUHEM. Cuando tengáis posibilidad de acceder bueno, tenéis posibilidad desde ya, no ya solo a través de la página de Miradas, porque tiene estos problemas, sino a través del proyecto, ¿no? Ahí viene naturalmente enlaces a la fundación, ¿no? Especialmente al área de educación y el área ecosocial, ¿no? Que son los que editan, entre otros, la revista Papeles, ¿de acuerdo? Y que están, como ellas están señalando, desarrollando una labor desde hace, yo creo que 30 y tantos años, como mínimo, en relación con este tipo de temáticas, ¿no? Digo, del área ecosocial. Hay una intervención de una persona que está conectada, vamos a leerla, ¿vale? Aunque va un poco en línea con algunas de las cuestiones que se han planteado. Es María José Pérez Chillón, que es una persona, cuando hacemos sesiones online, se conecta, lo digo porque ella es una española que trabaja en Alemania, ella que ya ha intervenido otras veces, y la saludo especialmente. Dice, entiendo que la guía es un proceso, bueno, aparte de agradecer el trabajo, ¿no? que habéis desarrollado y que estáis desarrollando. Dice, entiendo que la guía es un proceso de alfabetización desde abajo. Mi pregunta, ¿qué nivel de penetración pensáis que puede tener en la política real, tanto nacional como internacional, y a qué plazo? ¿Vale? Si queréis. Yo añadiría la propuesta esta, la guía, me ha recordado al leerla en algunos momentos al documento que ha elaborado la Fundación Transiciones sobre transición ecológica justa,
un documento que ha coordinado Yayo Herrero, precisamente, y que ha sido a petición del grupo o de la coalición política Sumar. Otra cosa es que no se sabe, lo digo porque yo he escuchado a algunos de los que han intervenido en la elaboración de ese documento, pues están por ver qué hace Sumar con ese documento, ¿de acuerdo? O sea, y lo cual, cuando estamos hablando de qué, la pregunta esta misma, ¿no? De qué implantación real puede tener, qué desarrollo real, ¿no? Pues evidentemente ese es un ámbito que sería interesante, ¿no? No solo Sumar, sino otros partidos, que a ver qué posición tienen respecto de este tipo de cuestiones, la crisis ecosocial, la transición ecosocial justa, etcétera, ¿no? Si queréis. Pues primero agradecerte, María José, tu agradecimiento y tu pregunta. Cuando empezamos a hacer la guía, los plazos estaban hechos para que toda la parte de comunicación y divulgación de la guía tuvieran lugar simultáneamente con lo que iba a ser las elecciones y la nueva presidencia. ¿Qué ocurre? Que todo esto se convocó en verano, entonces la guía llegó mucho más tarde. La guía se presentaba como esa oportunidad de poder exigir de alguna manera pues, ciertos cambios o ciertas miradas más amplias hacia estos contextos. Al final pues quedó en que la guía ha sido publicada poquito después, estamos ahora en ese proceso de debate. Como bien ha comentado, Yayo Herrero además también lo comentó en el Congreso de Humanidades Ecológicas. Su participación no sabemos hasta dónde tendrá cabida en el nuevo programa. Sí que se está manteniendo todavía una mirada de transición energética como asimilación de nuevas energías, pero sin dejar atrás otras muchas. El debate de transformación ecosocial no está llegando al alcance que demanda la situación, pero bueno, en un principio teníamos esa intención de que tuviese una vinculación con el momento político que estábamos viviendo en ese abril. Sí. Y luego nada, simplemente sumar a lo que comentaba Sofía, que creo que además a título colectivo de las dos, según qué aportes del decrecimiento, para mí me resultaban como muy esclarecedores en este sentido, ¿no? De cuando hablamos de política real, parece que estamos hablando siempre de política institucional y que hay veces que estos enfoques nos vuelven muy pasivas, ¿no? Ante las acciones y desde luego los procesos sociales que sí que se pueden comenzar ya, ¿no? Y entonces lo vinculaba al decrecimiento porque lo leía estas ideas en el libro de Adriana Almazán y de Luis González Reyes, Decrecimiento de qué al cómo, ¿no? Cuando contaban que no se podía esperar que el Estado asumiera toda la capacidad de iniciativa necesaria para el cambio urgente que venimos demandando, ¿no? Desde hace ya muchísimos años y muchísimos activistas. Y entonces a mí me gustaba mucho esta idea, ¿no? Porque de alguna manera romper con una cierta paternalización o esto de convertirnos en el niño que está esperando en casa a que el Estado haga aquello que parece que tiene que hacerse y que sobre todo crea otros espacios de política que desde luego son muy reales, pero que igual no los asociamos a la política institucional, ¿no? Y a mí me servía también como esta idea y esta manera de expresarlo para ubicar según qué cosas en según qué ambientes y concretamente, ¿no? En el campo del decrecimiento, pues un montón de iniciativas, sobre todo relacionadas con la gestión de los comunes, que resultaban muy inspiradoras. Un montón de comunidades energéticas que ya están funcionando desde hoy en el territorio nacional, de proyectos. A mí obviamente me pilla más de cerca y me involucra de una manera especial aquellos que tienen que ver con la pedagogía artística y la transición ecosocial y son proyectos que generan política y que generan relaciones políticas en las personas que involucran y que desde luego activan otros procesos de participación. Y bueno, como simplemente poner ahí también la nota al comentario. No sé si en la sala hay alguien que quiera intervenir. No veo. ¿Sí? Antonio. No, pero es mejor, ¿no? Digo, para que
recoja, es que tiene que recoger el micro del portátil, no las intervenciones de la sala. Digo para los que están fuera. Hola, soy Antonio. Antonio Bueno, Ortega. entonces hay 3 reflexiones que me surgen. Primero, agradecer el trabajazo que habéis dado y todo el proyecto, ¿no? Y hay 3, pues, no sé. Primera cuestión es, ¿la alfabetización requiere primeramente de un desaprendizaje? O sea, ¿cómo vamos a desaprender todo lo que nuestros cuerpos, nuestros saberes tienen, ¿no? Porque el proceso, no una crítica, un proceso constructivo, por si alguien podía entender que es una crítica, ¿no? Sino que justamente el proceso de aprendizaje requiere de desarmarnos. Habéis usado la palabra que a mí me gusta por lo que me dedico, que es decolonizar parte de nuestras formas de vida, conocimiento, cuidados, ¿no? Entonces, hay todo un ejercicio por delante de decolonización de los procesos para el aprendizaje, ¿no? No sé si soy demasiado zapatista con lo que estoy diciendo, pero probablemente va por ahí, ¿no? Entonces, es un ejercicio me parece súper interesante, ¿no? Que seguro está implícito en lo que vosotros planteáis, ¿no? Hay una segunda cuestión que es esa, la parte de decolonizar el conocimiento, ¿no? Las formas de producción de conocimiento, ¿no? Y cómo transmitirlas, ¿no? Porque seguramente al final todos los que somos académicos, o por mucho que seamos otras muchas cosas, además de académicos, activistas, no sé cuántas cosas más, si es que somos eso, pues claro, tenemos un problema y es que al final construimos marcos desde donde estamos pensando y actuando, emocionalmente incluso, ¿no? Entonces eso también tiene su complejidad, ¿no? Seguramente la habéis vivido porque la habéis contado, ¿no? En el proceso. ¿Cómo decolonizar la forma de conocimiento? Porque estamos hoy aquí en una institución que justamente es una herramienta de la construcción de un proceso de conocimiento colonial. Y desde ahí construimos otro tipo de formas de producción de conocimiento. Pero lo estamos construyendo, usando la palabra de un conocido, lo estamos construyendo desde las tripas del monstruo. ¿Cómo hacer para que esa producción de conocimiento de las tripas del monstruo sea otra producción de conocimiento posible, ¿no? Y el tercero, aprovechando que el compañero de atrás lo preguntaba y aprovechando que se está grabando, es que, claro, desarrollo, bienestar, progreso, todos los ODS del mundo que queramos y unas cuantas cosas más, al final son parte de la producción de un conocimiento situado en unas esferas de poder muy determinadas, poder político y académico. Por tanto, probablemente cuando se argumenta de eso, se puede argumentar de una perspectiva muy crítica, que seguro que vosotros lo hacéis, pero claro, ya hay que tener claro que estamos ahí, estamos discutiendo eso. Por tanto, si queremos discutir en ese marco, está muy bien, pero cómo salir de ese marco es el gran ejercicio, ¿no? Cómo hacer incluso una traducción epistémica, intercultural, de todo eso que queremos proponer, ¿no? El otro día, con algún compañero lo hablaba, en Madrid, en un proyecto donde también participa ya yo, por cierto, justamente estábamos hablando con gente indígena y decía, pero habéis de cambio climático, ese es vuestro problema, el nuestro no es ese. O sea, yo no entiendo qué es cambio climático. Sí lo entiendo, ¿no? Pero ¿cómo hacer ese ejercicio de traducción? Porque estamos hablando para muchos lugares, para muchos territorios, con muchos problemas que son muy comunes a todos. ¿Vale? Pero seguramente tenemos que usar los lenguajes de entendimiento común, ¿no? Los comunes que ahora argumentaba, ¿no? Que han sido siempre el sostén de la resistencia de muchas comunidades a lo largo de la historia, ¿no? Que no han programado también, no ha programado el capitalismo para pensar que eso es propiedad privada, cuando siempre ha habido mucha más propiedad comunal que propiedad privada. Pero claro, la historia la han escrito determinadas personas. Ya está, solamente eso, gracias, y lo leeré con mucho interés. Aunque conozco parte, lo leeré con mucho interés. Gracias, Antonio. Sí, bueno, muchísimas gracias por la intervención, Antonio. Desde luego es una radiografía para mí, ¿no? Como súper práctica y súper útil, justamente para hacer este ejercicio, ¿no? Como a ver si me sale el juego de palabras, como de situarse en el proceso de desaprendizaje y además con una perspectiva anticolonial, ¿no? Ya no solo descolonizada, sino anticolonial, ¿no? Con la capacidad de presentar resistencia y de presentar alternativas viables cuando aparecen movimientos colonialistas. Entonces, bueno, creo que de alguna manera nos sintonizamos mucho con los 3 puntos que señalabas, que hemos tenido experiencias además con los 3.
Sobre esta pregunta sobre si el proceso de alfabetización de alguna manera implicaba un desaprendizaje de según qué nociones, para mí, ¿no? Y concretamente como desde mi campo de trabajo, muchas veces pienso que hay algo bueno que ha hecho el capitalismo y es que ha dejado la educación sensitiva y experiencial completamente de lado, ¿no? O sea, muchas veces te enfrentas a proyectos de pedagogías artísticas y parecen un mundo simplemente porque es algo como que suena a chino. Lo comentaba con unas compañeras de un curso que estoy haciendo de investigación actoral y de interpretación que compartes los ejercicios de alguna manera como a través de la práctica se intenta como, por ejemplo, mover de sitio un sujeto antropocéntrico, ¿no? De cómo yo, siendo completamente antropocéntrica por mi piel, ¿no? Por mi cuerpo, cómo me puedo mover de sitio y cómo puedo mover de sitio mi sujeto. Entonces, hablábamos un poco de esta sensación de cuando compartías esos ejercicios con gente que igual no estaba involucrada en esta formación y que sonaban realmente muy extraños, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay algo por ahí, ¿no? Que dejar de situar el aprendizaje racional en una esfera que desde luego lo desvincula completamente no solo de las comunidades, de las teorías de los cuidados, sino además de toda la faceta afectiva y de la experiencia estética o sensible de según qué hechos, pues bueno, como que para mí me parece un punto importante. No sé si tú quieres aportar más. Que a mí me parece que usas dos nociones que son completamente las mismas, que es desaprender, es decolonizar nuestros imaginarios. Esta guía sirve a nosotras al menos, de punto de partida para entender cuáles son los imaginarios que sostenemos nosotras socialmente, es decir, que tenemos y que nos atraviesan y nos conforman nuestro pensamiento y nuestras formas de actuar, y cómo desde ese aprendizaje de, vale, desde qué punto hablamos, poder decir, pero esto no funciona. Entonces, desaprendemos en tanto que metemos una perspectiva crítica y decolonizamos este pensamiento. Y después llegamos a contextos que, por ejemplo, nos encontramos con personas no sé si eran de Cuba o... Y claro, el decrecimiento, no hables de decrecimiento porque es un término que allí puede ser visto de forma muy agresiva. Pero claro, en el contexto del norte global tenemos que hablar en estos términos porque es completamente necesario que pensemos que hemos sostenido durante muchísimos años un crecimiento exponencial y que ha sido en contra de nuestra propia supervivencia, de nuestra propia vida digna, o a costa de la vida digna de otras muchas personas para mantenerla de unos pocos. Entonces, esta noción de decrecimiento, por ejemplo, sí que nos parecía que había que hacer matices, por supuesto, pero sí que tenía que estar presente como punto clave. Y hay un montón de nociones que tenemos que recoger y que reconocer el gran trabajo que se ha hecho desde otros contextos, y el trabajo que han hecho, por ejemplo, en contextos de América Latina nos ha parecido también importantísimo y enriquecedor. También sabemos desde dónde hablamos, qué lugar ocupamos, dónde estamos sentadas, en qué posición estamos sentadas frente a la sala, y que realmente, pese a que hablamos desde este lugar, estamos todas en un proceso de alfabetización constante, en un proceso de construcción colectiva común de qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo, y cómo podemos no solo demandarlo, sino también aplicarlo a nuestras formas de habitar el mundo y de comportarnos en nuestros círculos más cercanos, de qué elegimos como modelo de consumo, qué elegimos como modelo de producción, qué formas de vida queremos tener, y viviendo además en una ciudad tan hostil como Madrid, que es nuestro caso, pues son debates que nos surgen constantemente. Así que eso, decolonizarnos mucho. Gracias. ¿Hay alguna intervención más? Federico. Federico, si quieres decir también a qué estás vinculado, digo, para que te conozca algunas personas que quizás lo mismo no te conocen.
si Bueno. no tiene inconveniente. Sí, soy el coordinador de la Mesa por el Clima de Granada, que por cierto mañana pues tenemos una concentración en la Plaza del Carmen coincidiendo con el inicio de la Cumbre del Clima, ¿no?, de Dubái. Bueno, yo quería aportar una reflexión, ¿no?, a lo que venís comentando. Efectivamente, el término de crecimiento es un término ambiguo, porque no se puede plantear el decrecimiento como una alternativa global y porque incluso aquí en el norte pues tenemos que decrecer en algunas cosas, pero tenemos que crecer en otras. Es decir, cuando hablamos de energías renovables o eficiencia energética o incluso desarrollo personal y comunitario, ahí pues nos quedan muchos espacios vacíos en los que hay que avanzar. Por lo tanto, lo de decrecimiento pues tiene matices, pero compartiendo lo que queremos entender, ¿no?, con el término de crecimiento, que es contener esta, diríamos, evolución exponencial a la que habíais hecho referencia y que todo eso termina con el planeta claramente porque hay pues una presión sobre los recursos y sobre la energía muy elevada, tenemos que considerar la dificultad que eso en este momento tiene por tres razones. Una, por tener una economía hegemónica que de ninguna manera va a renunciar al crecimiento. El beneficio, la plusvalía se hacen creciendo y eso en cualquier parte del mundo, pues hoy va a continuar siendo un objetivo. En ese sentido, la fosilización yo creo que nos va a acompañar por un buen rato, ¿no? Ya hace poquito unos especialistas en tema energético hablaban como la cosa más natural del mundo que para el año 2030 el panorama energético no varía. Prácticamente se sigue considerando exactamente igual al actual, ¿no? Lo cual obviamente es una mala noticia para los compromisos que tenemos por delante. Segundo, una clase política cobarde, cortoplacista, que en ningún momento pues va a sugerir ni a proponer a sus sociedades pues ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de cambio de actitud pues que la contradigan, ¿no? Y bueno, tercero, esa misma sociedad que desde luego no demanda el decrecimiento y que hoy, atizada además por ciertas ideologías que sacan la bandera de la libertad, qué paradoja, pues para reivindicarse entienden como tal libertad el no tener ningún tipo de restricción, ningún tipo de límite, y eso la ciudadanía pues lo entiende muy bien, meter el coche en el centro de las ciudades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el decrecimiento tiene serias dificultades. A mí me parece muy bien trabajos como el vuestro y como tantos otros que se están realizando porque contribuye a generar una cultura alternativa, una cultura ambiental, cultura ecológica, en fin, una cultura que tiene muchos matices, ¿no? Ahí tendríamos que aportar. Me ha gustado mucho la cita que habéis puesto en vuestro libro de Albert Schweitzer, ¿no? Albert Schweitzer creo que es un referente muy importante en el que se descubre cómo el soy una vida que desea vivir en medio de otras vidas que también desean vivir. Yo creo que resume muy bien, ¿no?, cuál es el objetivo, ¿no?, que en definitiva perseguimos. Pues creo que este tipo de trabajo es muy bueno porque crea una cultura alternativa que en algún momento será necesaria. Yo creo que hoy el desafío que tenemos es saber leer la realidad, saber ir desmenuzando los signos de la realidad, porque lo que nosotros proponemos no lo hacemos por capricho, sino porque la realidad en alguna medida lo va exigiendo. Entonces tenemos que estar atentos a eso que la realidad pide para que en la medida en que determinadas pues, líneas, diríamos, que del sistema se vayan desmoronando o vayan entrando en momentos críticos, poder desde otra cultura dar alternativas. Y por ahí caminan esas alternativas, lo que llamamos pues la vida buena, también la economía del bien común, las finanzas éticas, en la agricultura ecológica, el comercio justo, en fin, tantas que es muy importante mantener, es decir, aunque sean pequeñas, mantener esa llama siempre encendida porque la vamos a necesitar.
siendo conscientes, ¿no?, de la dificultad que en este momento tenemos, para que tampoco nos llevemos a engaño, pero sabiendo que en algún momento lo que hoy simplemente puede ser una corriente contracultural, pues pueda llegar a alcanzar pues una posición de entrada, ¿verdad?, más adelante. Entonces, bueno, es un reto pues de resistir o de mantener pues una, en fin, fidelidad a unas ideas en las que creemos. Gracias, Federico. ¿Queréis comentar? ¿O alguna intervención más? Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. También es otra radiografía estupenda. Me resonaba mucho justo, ¿no?, esta situación que hacías, ¿no?, del desacoplamiento, madre mía, del decrecimiento, ¿no?, que es verdad que nosotros de alguna manera ya tenemos un consenso súper asumido de que estamos hablando de crecimiento con D mayúscula como una corriente basada en la autocontención y que además es la primera propuesta política que a nivel, bueno, igual me he envalentonado a decir la primera, ¿no?, pero desde luego es una propuesta política muy sólida que a nivel institucional está defendiendo que este mito del desacoplamiento, ¿no?, del crecimiento económico infinito, de desacoplar aquello de un crecimiento también que desde luego no podemos sostener del consumo de los bienes biosféricos, que además nos va a conducir a la extinción, pues que es posible, ¿no? Esto se ha empezado a escuchar últimamente, que sí que se puede desacoplar estos dos factores y que podemos seguir haciendo crecer nuestras riquezas económicas sin necesidad de seguir consumiendo cada vez más recursos materiales. Entonces, nada, bueno, agradecer mucho esa nota, ¿no? Esta llamada a la contención y a la autocontención, que desde luego es la clave, por lo menos para mí, de la teoría del decrecimiento. Y nada, simplemente con este tercer punto al que aludías, ¿no?, que de alguna manera se está viviendo con muchísima beligerancia, pues por los últimos procesos políticos que estamos viviendo a nivel nacional. Claro, yo leo de alguna manera esta defensa de la libertad y de esa libertad, ¿no?, con esta bandera de la libertad, de alguna manera simplemente como la libertad del consumo individual y del individuo, ¿no? Y que desde luego no apela a ninguna... que no apela desde luego a la dimensión necesaria de todas las personas a vincularse con su entorno y con las demás personas, ¿no? Y sin embargo es defender el que somos libres individualmente de decidir yo conmigo misma si puedo comprarme 7 coches, si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro, etcétera. Y todo el rato como desvinculando constantemente a las personas del fondo el entorno que nos sostiene y del que formamos parte. Además, también a nivel identitario, ¿no? Esto en psicología se ve de manera muy evidente. Nadie se construye una identidad sin la respuesta y sin el reflejo de la persona que tiene al lado. Entonces, bueno, como agradecer mucho la intervención. Las notas. Creo que María ha dicho todas las cosas que he pensado, así que simplemente voy a agradecerte. Ha sido un gusto escuchar muchas de las nociones con las que nos hemos ido encontrando y que hemos ido pensando una y otra vez. Hablabas también hacías 3 puntos. El segundo era la clase política pobre y cortoplacista, de la que no cabe duda que tenemos que seguir batallando desde nuestras posiciones para que la visión pueda ser a largo plazo y que pueda incluir el resto de la biosfera, y que por supuesto que esta clase política no va a sugerir un cambio, y si lo sugiere va a ser para hacer que nosotros tengamos la responsabilidad de todas las cosas que están ocurriendo sin sugerir ningún tipo de transformación. Es decir, tienes la culpa. Este pensamiento místico, religioso, judio-cristiano se mantiene muy bien además en nuestro contexto. Tienes la culpa y todo lo que está ocurriendo es porque no reciclas y porque no consumes productos eco, en lugar de poner el foco en qué actitudes se están llevando a cabo en grandes empresas, qué pensamiento se sigue perpetuando y fomentando en las sociedades. Y por supuesto que la sociedad no demanda un decrecimiento si en lo que crecemos y en lo que hacemos y desarrollamos nuestras vidas es un contexto de crecimiento infinito y de nuestro bienestar asociado a una idea de qué tengo, qué llevo, qué poseo, cuál es mi propiedad. Y me gustaba mucho cómo hablabas de los bienes comunes como ese lugar que existe
muchísimo antes y con muchísima más amplitud que la propiedad privada. Y después me encantaba también cómo rescatabas la economía del bien común, las finanzas éticas, y en este objetivo de saber leer la realidad creo que era justo el proceso que teníamos nosotras de alfabetización, de qué está sucediendo para poder pensar hacia dónde queremos dirigirnos, pero sobre todo entender de dónde venimos y dónde estamos ahora, porque si no, no hay alternativas si no tenemos muy claro en qué situación estamos ahora mismo. Así que gracias de corazón. Si me permitís, bueno, me pido la palabra. En relación con la intervención de Federico. Bueno, la primera consideración que ha realizado, ¿no?, sobre, me ha parecido, digo, sobre el concepto de decrecimiento, ¿no? Me ha parecido entender como si no fuera un concepto apropiado, que tiene muchos problemas desde el punto de vista de que no describe adecuadamente el tipo de transformación necesaria, ¿no? Me ha dado la impresión. Luego ha hecho referencia también, cuando hablabas de previsiones, de que o sea, como si vamos a tener energías fósiles para rato. O sea, en cuanto a actores que van a intentar seguir utilizando, ¿no?, en esa línea, ¿no? Digo que he querido entender que lo decía en ese sentido, ¿no? Bueno, el decrecimiento es un concepto que requeriría probablemente profundización, caracterizarlo mejor, pero básicamente vamos abocados a escenarios donde sí o sí vamos a decrecer. Y lo malo es que tal y como vamos, probablemente esos escenarios van a ser caóticos, escenarios donde actores muy poderosos pues, van a hacer uso de su poder para tratar de apropiarse de los recursos cada vez más escasos que vamos a tener, ¿no? Y tratar de trasladar las consecuencias ambientales, ¿no?, de degradación ambiental, contaminación, a otros lugares, ¿no?, a otros grupos humanos, ¿no? Eso, estamos en un mundo donde eso está sucediendo en gran medida, pero da la impresión de que si no lo remediamos, esos procesos esos conflictos socioecológicos se van a agudizar. Y vamos a escenarios de mayor injusticia ambiental, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la guía esta me ha parecido tremendamente ambiciosa, ¿no? Pero es como cuando la frase esta de ¿qué quiero decir con paz?, ¿no? Construir la paz. Es tremendamente ambiciosa. Pero es que es necesario ir por ahí y la guía, aunque es muy ambiciosa, creo que tiene una gran riqueza desde el punto de vista de habéis descendido a ciertos detalles, habéis introducido ciertos conceptos que no habláis de vaguedades, ¿no? Es verdad que como el objetivo es tremendamente ambicioso, hay mucho por desarrollar, pero es que no se puede dar la respuesta en 118 páginas, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es una herramienta valiosa, pero claro, esto tiene que ver con qué tipo de, porque Cristino hablaba de aplicación en el ámbito educativo, pero claro, y en otros ámbitos, ¿no? Cuando alguien también os preguntaba qué fases tiene el proyecto, pero claro, no estamos hablando solo de un proyecto, sino también había hecho referencia a otros actores como la Fundación Hogar del Empleado, el propio grupo de investigación, otros actores, ¿no?, como por ejemplo el grupo de investigación sobre energía, economía y análisis y desarrollo de sistemas, ¿no?, y análisis de sistemas de Valladolid, ¿no?, por ejemplo.
y muchos otros, ¿no? Que a todo esto, digo, para quien no, por si no habéis tenido ocasión, aunque ahora la página de el IPA y por tanto la de Mirada está caída, pero no está caído el canal Mirada al Mundo y Paz UGR. Ahí hay 31 vídeos de sesiones anteriores y en particular pues están entre otras la charla que dio Antonio Turiel sobre el futuro de la energía, el coordinador del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, al que estoy haciendo referencia, de Valladolid, Javier Miguel González, la sesión que hubo del coordinador y director de la revista 15-15-15 y del Instituto Resiliencia, estoy refiriéndome a Manuel Casal, que tenía el título de La guerra global del capitalismo contra la vida, caos climático y colapso de la civilización, pero también de sesiones como la de José Luis Fernández Casadevante, dedicada a municipalismo y transiciones ecosociales, escenarios de futuro y narrativas para construir el mañana, o la que hubo sobre bioregiones y transiciones ecosociales, o la de democracia emergente en relación con los comunes, ¿no? Es decir, digo, una pequeña contribución, ¿no? que se ha ido realizando también en este espacio, como estas otras, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es una labor que naturalmente hay que trascender de lo puramente formular ideas, que es muy necesario, ¿no? Sino a ver qué traducción política en el sentido amplio se puede conseguir, ¿no? Y ahí he hecho referencia antes a lo del documento, ¿no? Elaborado por el Foro de Transiciones, que bueno, que un partido político haya hecho esa petición, está bien, pero ahora a ver qué hace con ese documento, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, en el documento, no sé si en algún momento, digo en la guía, ¿no? Aparece la cuestión de la asamblea ciudadana, ¿no? De paneles de ciudadanos, no lo sé, ¿no? Y yo creo que esa herramienta, la verdad, creo que es una herramienta que habría que explotar y potenciar, ¿no? O sea que, bueno, ya está. O sea que sí. Yo por mi parte, no sé si hay alguna intervención más que queráis realizar, si queréis decir vosotras algo. Sí, yo rescatar lo que has comentado de crecimiento va a ocurrir sí o sí, pues que al menos seamos capaces de pensarlo en común y de pensarlo de manera redistributiva, que creo que es la noción clave de toda la guía, de si va a ocurrir, que no sea impuesto y que sea pensando en todas las personas y en todos los agentes que pertenecen a la biosfera y que es que van a sufrir las consecuencias de nuestras actuaciones. Así que tenemos que ampliar nuestra mirada hacia el futuro y hacia otras especies también. Bueno, voy a rescatar aquí la frase que acaba de poner María José Pérez Chillón, la que está en Alemania. Dice, 1000 gracias como siempre por este magnífico espacio. Bueno, no lo he leído por eso, es muy halagadora. Me declaro alumna apasionada de la alfabetización ecosocial, un placer conoceros y compartir vuestro optimismo, ¿vale? Bueno, vamos a terminar ya. Solo deciros que la próxima sesión será dentro de 2 semanas, el 13 de diciembre, y aunque no tiene el título todavía definitivo, pero va de la situación en Palestina hoy, antecedentes históricos y perspectivas de futuro. ¿De acuerdo? Venga, pues, muchas gracias.